Estos son los titulares de los medios de comunicación censurados en Occidente para que podáis contrastar. 28 de abril de 2023, Rusia RT, designación fallida, peleas y una toma. ¿Por qué el Senado de México alista sesión en sede alterna? Continuismo o ruptura. ¿Qué rostros se disputan la silla presidencial de Paraguay? Putin sobre las nuevas regiones rusas. Son nuestras tierras históricas y nuestras personas queridas. Armas letales. La recomendación del Consejo de Seguridad de Ecuador a Lasso contra el terrorismo. López Obrador debate el bulo de que Rusia está detrás de la compra del avión presidencial. La defensa de Castillo asegura que el exmandatario vio a Boluarte visitar a Fujimori en la cárcel. Al menos 9 muertos en un bombardeo ucraniano en Donetsk. La oficina de Zelensky amenaza a China con una crisis económica por apoyar a Rusia. Rusia finaliza el montaje de prueba de un reactor de investigación para un centro nuclear boliviano. Revelan que 1 de cada 4 adolescentes en Estados Unidos se identifica como lesbiana, gay o bisexual. Morir en el trabajo. Franceses protestan contra la siniestralidad laboral y la reforma de las pensiones. Una profesora checa puede enfrentar 3 años de prisión por hablar sobre neonazismo ucraniano. Un niño ayuda a Biden a recordar cuál fue el último país que visitó. Britney Griner califica como un crimen que se prohíba a las mujeres trans en el deporte femenino. Prohíben al padre de cientos de niños que siga donando esperma. La ciencia sugiere una nueva razón por la que nos hacemos selfies y no es la vanidad. Cleopatra era de piel clara. Egipto da una lección a Netflix por su polémico documental. Rusia con Sputnik Mundo. Putin, Rusia no está aislada y seguirá estableciendo relaciones con quienes valoran su reputación. El Kremlin no considera buenas las perspectivas de prórroga del pacto alimentario. Listos para seguir, AMLO vuelve a sus actividades tras un tercer contagio de COVID. Tenemos que ser justos. El canciller turco señala el incumplimiento completo del pacto alimentario. El diésel ruso sigue entrando a España a través de terceros países. El OIEA denuncia el aumento de las hostilidades en torno a la central nuclear de Zaporizhia. Donetsk reporta varios muertos por un ataque ucraniano contra un autobús. Irán se opone a sanciones unilaterales como herramienta para resolver conflictos. El ministro de Defensa ruso revela los verdaderos objetivos de Occidente en el conflicto de Ucrania. El éxodo está cerca. ¿Qué sucede en Marinka, una zona clave del campo de batalla de Ucrania? China con CGTN. Xi Jinping preside una reunión del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista Chino sobre la situación de económica actual. Otras noticias de portada son las siguientes. Xi Jinping envía sus condolencias al pueblo angoleño. El primer ministro chino Li Qiang se reúne en Beijing con el director general de la OMPI. También el ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Yan, recibe a los cancilleres de Asia Central. Y por último, en portada, China advierte a Estados Unidos y Corea del Sur que no provoquen una confrontación con la RPDC. Otras noticias de interés: el embajador chino en Japón advierte del impacto negativo de las restricciones a las exportaciones de chips. Además, 100 preguntas sobre el espacio 3. El ejército de Sudán dice que el ex líder Oman al-Bashir ha sido trasladado de la prisión de Jartum a el hospital, acosada y calumniada en Occidente por querer ver Xinjiang con sus propios ojos, y se cumplen 5 años de las relaciones diplomáticas entre China y la República Dominicana. Irán con Ispan TV. Rusia refuerza bases militares en Kirguistán y Tayikistán ante Estados Unidos. Ministro iraní de Defensa, OTAN y Occidente buscan recrear un mundo unipolar. Israel cada vez más dividido. Se acerca el día de la liberación de Palestina. Irán, Occidente busca convertir crisis ucraniana en guerra de desastre. Oposición iraní, Made in Occidente en modo de autodestrucción. Yihad Islámica Palestina asevera que Israel está en camino de colapso. Y revelado, Estados Unidos espía a los ejércitos alemán y chino. Según un nuevo informe, Putin, nuevas regiones anexadas son nuestras tierras históricas. Irán ratifica en voz alta su apoyo a la resistencia libanesa ante Israel. Turquía TRT en español, en portada, Altun, Turquía ha sido el escenario de una solidaridad global ejemplar.
La prioridad de Turquía es la integración territorial y la unidad política de Siria. ACAR, hemos encargado 5 aviones para salvar a los turcos atrapados. En Sudán, España afronta nivel récord de calor, el mes de abril más caluroso de todos los tiempos. Rosatom, no pudo ser impedido el éxito del proyecto de reconstrucción nuclear más grande del mundo. Ucrania se prepara para el contraataque ante Rusia. Akuyu producirá energía nuclear limpia para Turquía durante muchos años. Agencia árabe siria de noticias Sana, cazas rusos frustran avance de tropas ucranianas disparándoles misiles de crucero. Decenas de miles de menores sirios participan en eliminatorias del desafío de lectura árabe. El ejército ruso neutraliza a 20 altos oficiales ucranianos y extranjeros en Nikolayev. Israel y Daesh son dos caras de la misma moneda, afirma delegado sirio ante la ONU. Atrocidades cometidas en la prisión de Abu Ghraib evidencian selectividad y doble rasero de Washington en materia de derechos humanos, confirma la Cancillería rusa. Rusia y la ONU analizan desarrollos en Siria y ratifican necesidad de respetar su soberanía. Rusia sigue avanzando firmemente hacia el logro de sus objetivos. Músico sirio es condecorado en Moscú. Centro Nacional de Terremotos registra 20 pequeños sismos en 24 horas. Mueren 7 civiles por bombardeo ucraniano contra autobús de pasajeros en Donetsk. Rusia y Siria analizan resoluciones de la ONU sobre ayuda humanitaria a Siria. Conducta de Estados Unidos aumenta confrontación entre bloques y socava la paz, afirma China. El Líbano, con el sitio al-Manar, Irán cuenta con el sistema de defensa aérea más fuerte de la región. Otras noticias, aparte de esta noticia seleccionada de las de portada: un preso ciego palestino continúa en huelga de hambre en una prisión israelí de reclamo. Recuerdan en Argentina el legado de Néstor Kirchner. Y manifestantes en Polonia piden el fin de la ucranización del país. Sheikh Qasem, optimista sobre un acuerdo sobre la elección presidencial. Amir Abdoli- Abdollahiad visita la frontera del Líbano con la Palestina ocupada. Irán cuenta con el sistema de defensa aéreo más fuerte de la región, como dice la noticia de portada seleccionada. Drones rusos destruyen 5 sistemas de defensa aérea ucranianos en un día. Cortes eléctricos masivos en Israel. Otra vez, Irán visita Beirut y se entrevista con altos dirigentes libaneses. Abdollahiad. Erdogan y Putin participan en la ceremonia de la primera entrega de combustible de la planta turca nuclear. Venezuela, Telesur, presidente Lula firma demarcación de 6 tierras indígenas. En portada también otras noticias de interés. Presidente argentino oficializa convocatoria a elecciones. Siguen combates en calles de Sudán. Pese al alto el fuego, presidente Putin asegura que Rusia no está aislada. Otras noticias que recoge el medio son las siguientes: violencia afecta reinicio de las clases en costa del Ecuador. Muertos tras sacrificio de secta cristiana keniana llega a 110. Autorizan intervención de archivos de inteligencia colombiana. Denuncian en Guatemala despojo de tierras a indígenas. Organizaciones campesinas acuerdan acciones de lucha en Perú. Explosión de camión cisterna provoca 13 muertos en Nigeria. Gobierno de Colombia aclara sobre acercamientos con Clan del Golfo. Perú convoca a embajador chileno en Lima ante crisis fronteriza. Y por último, en medio de la isla, Cuba debate. En portada: Museo Nacional de Bellas Artes, 110 abriles y una vida en función del patrimonio. Otras noticias de interés que recoge este medio: presentan oficialmente espacio televisivo conjunto entre Cuba y China. Presidente cubano felicita a la Casa de las Américas en su aniversario 64. Gobierno de La Habana informa sobre reorganización de ventas de combustible. Fallece Jesús Gómez Cairo, guardián fervoroso del patrimonio musical en Cuba. Rusia: nunca haremos concesiones unilaterales a Estados Unidos. Minzin informa que se garantiza entrega de canasta familiar normada. Declaración jurada de la ONAT con atrasos en varias provincias. Díaz-Canel visita el municipio habanero de Guanabacoa. Elecciones en Paraguay. ¿Qué rostros que se disputan la silla presidencial? Y que concluyó Morales Ojeda, y delegación del Partido Comunista de Cuba visita oficial a China. Quintos Juegos del Alba en Venezuela 2023. Rosana Gómez abrió y cerró medallero en jornada de atletismo. La Unión Eléctrica pronostica una afectación de 755 megavatios para el horario pico nocturno de este viernes. La Carmen López te lo cuenta.